Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas todos al Cineforum. Estamos ya en la última semana de mayo y por lo tanto terminamos estas sesiones de Cineforum virtual o telemático, online o no sé cómo exactamente llamarlo, a distancia. Hoy vamos a proponer una película que es un estreno de estos días, un estreno no en salas de cine, sino en las plataformas, en Filming y en otras plataformas. Es una pena porque hay que insistir en que precisamente sería una lástima que las películas que se estrenan directamente así pues pasarán desapercibidas cuando son piezas valiosas. En este caso, además es una película pues muy singular. Es una película rumana, pero toda ella rodada en España. Es decir, es una película que cuenta una historia real que sucedió en 2002 de un poeta rumano que estaba fascinado absolutamente por la figura del escritor chileno, como sabéis, afincado en España, Roberto Bolaño, uno de los talentos de la novelística en castellano más interesante de los últimos años, y este poeta rumano pues se vino a España con el fin de aprender español y conocer más, profundizar más en la figura de Bolaño. Se vino, estuvo trabajando como vigilante nocturno en un aparcamiento, en un camping en Córdoba, y allí, en fin, sucedieron distintas cosas. La película se inspira claramente, bueno, se hizo una novela, se escribió después, él noveló o autobiografió estos hechos, y después a partir de ahí hay dos guionistas y el director que han escrito una película y que han rodado en España, pues porque transcurría, la película está en castellano, toda ella, excepto algunos diálogos en rumano, y es muy interesante. El protagonista es rumano y habla español bastante bien, y es interesante por lo que tiene de desarraigo, de migración. No es exactamente un emigrante económico, sino más bien es una persona de búsqueda, es un nómada, podríamos decir, un nómada moderno, que va a otro país en busca de algo, y allí en España pues este hombre tiene que trabajar en lo que nadie quiere, es decir, por 300 euros al mes pues tiene que se emplea en una especie de aparcamiento. Por eso la película se titula Parking, aparcamiento, y es una especie de concesionario, le llama el jefe, el que hace Rafael, Luis Verdejo. Como sabéis, es un actor espléndido, actor de teatro y de cine y televisión, de estos actores que hace casi cualquier papel. Pues Luis Verdejo, que se llama Rafael en la ficción, hace de dueño de ese negocio, un negocio de compraventa de coches. Él le llama un poco ostentosamente concesionario, pero en realidad luego oculta muchas deudas y muchos trapicheos y muchas cosas, diríamos, de economía sumergida al menos. El protagonista, que se llama Adrián, vive en una caravana, cuida este lugar y en sus ratos libres, que son muchos al cabo del día, pues escribe poesía. Escribe poesía y de hecho después lo manda a unos amigos e incluso llega a publicar un libro. Llega a publicar un libro que se titula El vuelo de la mujer por encima del hombre, un libro que publica en Rumanía, ¿no? En rumano lo escribe. El vuelo de la mujer por encima del hombre. Pues bien, este Adrián en un momento determinado tiene que ir desde Córdoba hasta Asturias, hasta Candás, a entregar un coche, y allí pues traba conocimiento, traba relación con una chica que se llama María, una chica que toca en un grupo de jazz o un grupo musical, toca la guitarra, y pues se enamora de esta muchacha, que también es igualmente una mujer que vive una vida un poco nómada, un poco de un lado para otro, ¿no? Y con un trabajo bastante incierto. Esta chica después se sabe que está casada, lo mismo que también está Adrián casado, pero había dejado a su mujer en Rumanía,
y vuelve con ella al negocio, a Córdoba. Se la lleva después, al cabo de un tiempo, a buscarla, y se la lleva a Córdoba y tienen allí una luna de miel, diríamos, un tanto prosaica, porque transcurre en ese lugar, en una caravana, en un aparcamiento con coches de chatarra, con perros sueltos, en fin. Hay cierto realismo sucio en la película, porque habla, como digo, de estos personajes que son un poco tránsfugas, un poco nómadas, un poco emigrantes sin rumbo, pero también está ambientado en esos espacios de carretera, de, 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 de desguaces, de compraventa de objetos usados, en fin, estos espacios próximos a los polígonos industriales, es decir, espacios un tanto ásperos, un tanto inhóspitos. Y yo creo que de eso habla en el fondo la película. La trama argumental tiene elementos de intriga, porque hay sucesos donde pues, se medio trapichea, no sabemos si con droga o con objetos ilegales, pero hay una intriga ahí, pero también sobre todo lo que tiene, además de la historia amorosa, es mostrar esas figuras, diríamos, de personas frágiles, de personas inseguras, de personas incapaces, bastante torpes para labrarse un futuro económico o tener un buen empleo. Yo creo que para eso son bastante torpes, todos ellos. María, Mercedes, que es la novia de Rafa, el propio Rafa, que es un bastante desastre para los negocios, o incluso Adrián, que diríamos que es un joven que se conforma con muy poco, con casi nada, ¿no? Entonces, digo, en esta situación, estas personas frágiles y estas personas que están sin rumbo, que están como siempre esperando una oportunidad casi que les caiga del cielo, porque ellos no trabajan mucho por conseguir esa oportunidad, y sin embargo, al final, pues son personas con unas donde lo realmente importante en sus vidas, y esto la película lo refleja bastante, son las emociones, ¿no? Es la necesidad de afectos, es el cariño, es la familia, es tener un amor, es tener alguien que te haga compañía. Y esto la película lo dice y es la base sobre la que funciona, aunque no insiste en ello, porque es una película abierta. Yo creo que esto es también, al principio además, emplea bastante en los primeros planos, los planos muy próximos, la cámara muy cerca de los personajes. Luego, conforme avanza la historia, como que la cámara se va distanciando, como dando a entender que nunca podremos conocer en el fondo estas vidas. Esto es muy propio de cierto cine actual, de cierto cine contemporáneo, cine de autor, cine pequeño, donde hay como una voluntad de no diseñar personajes cerrados, de no diseñarlos al detalle, sino de mostrar cómo la realidad puede ser compleja y puede ser inabarcable, o al menos que nunca sabemos todo de todos. Y me parece que es una de las opciones sobre las que plantea la película, junto con cierta desdramatización y una expresión que es novedosa. Hay un par de aspectos que creo que hay que subrayarlos. Por un lado está la música, una espléndida música que diríamos contribuye a crear un clima emocional, una música diríamos bastante distinta de la banda sonora habitual. Y por otro lado, la película introduce insertos donde la pantalla se pone cuadrada, es decir, se abandona el escope y se utiliza la pantalla cuadrada como si fueran grabaciones de Super 8, ¿no? Como si fuera un cine de viejas películas de Super 8 de grabaciones familiares. Y ahí es curioso porque el director lo utiliza tanto para cosas que efectivamente podrían ser en Super 8 porque corresponden al pasado del personaje de Adrián, a su infancia, a su familia en Rumanía, etcétera,
como a cosas recientes, incluso a sucesos que aparentemente luego después el espectador dice, bueno, pero esto no estoy seguro si ha sucedido o si corresponde a un sueño del protagonista. Es decir, sean recuerdos, sean sueños o incluso deseos o incluso sucesos inmediatos, diríamos que mediante este artificio, este doble discurso de insertar esos fragmentos en Super 8, hay esa, diríamos, esa tensión, o se muestra esa tensión de realidad y ficción. Es decir, la vida está hecha de realidad, pero la vida también son ficciones, también son recuerdos, también son deseos. Es decir, la vida es compleja y no se circunscribe a lo real, porque entre otras cosas lo real en esta película sería una realidad casi sucia, una realidad pobre, una realidad muy áspera, una realidad absolutamente deficitaria e insuficiente. Pero gracias a esos fragmentos que proyectan y abren la realidad, pues lo mismo que hace la literatura en este joven cuidador de un parking, gracias a la literatura él puede hacer poesía, puede soñar o puede escribir novela o puede tener la ilusión de aprender español para leer a Roberto Bolaño. Es decir, que eso justifique una vida, que la existencia se colme gracias al conocimiento de un autor literario, eso creo que es una de las aportaciones más bonitas, más interesantes, más sugestivas y más sorprendentes que tiene esta película, que os recomiendo para que veáis. Parking, una película de un director que se llama Tudor Giurgiu, el director rumano, Tudor Giurgiu, Parking, que tenéis en plataformas. Que la disfrutéis.